Debutaste a los 17 años. 17. 17 años, que me da la impresión de que es relativamente común en Argentina y creo que es un rezago en el fútbol mexicano. O sea, sí hay jugadores que debutan de 17, 18, pero el promedio andará mucho más arriba, ¿no? Y tu caso creo que no es una excepción. O sea, recuerdo a Maradona como figura. Sí, en 16. Sí, Messi, o sea, jugadores que ya a los 18 no solo ya debutaron, sí, sino que ya son figuras. ¿Ves una diferencia en ese sentido con respecto al fútbol mexicano? ¿Sientes que falta que en el fútbol mexicano lleguen más jóvenes a primera división? Respecto a México, en ese sentido creo que es exactamente lo mismo, pero hay una cuestión que tiene que ver con las oportunidades que se le dan a los chicos que son de fuerzas básicas. Sí. Y a mí me parece que en este sentido hay una gran cantidad de extranjeros y hay un corte en los chicos que tienen posibilidad de debutar que hace que a lo mejor pierdan el momento exacto de cuando tienen que ser jugadores de primera división. Sobre todo porque creo que los clubes aquí hacen una gran inversión en divisiones inferiores, en selecciones hacen una gran inversión. El país se moviliza cuando juega la Sub-17, cuando juega la 20. Se recuerda mucho el campeonato de la Mundial de la 17, de la 20 o el tercer puesto. Y eso se corta ahí y no tiene correlato en el club. Entonces eso es un problema porque a lo mejor un chico que hizo un excelente periodo de selecciones juveniles demora 2, 3 o hasta 4 años, en algunos casos hasta desaparece. ¿Eso sí pasa en todos lados? No, eso pasa acá. Eso es más de México. Sí, más de México. Pero también te estoy entendiendo, el nivel de competencia es más alto, hay mayor exigencia, entonces eso hace que sea más difícil para el joven de 17 años debutar. ¿Acá o allá? Acá. Y acá lo que pasa es que hay una, no sé si la pelea es tan difícil, lo que pasa es que hay una gran cantidad de extranjeros. Y la diferencia de pronto con Argentina es que en Argentina a la hora de elegir entre un extranjero y el juvenil van por el juvenil, porque hay una cuestión de necesidad económica, una cuestión de supervivencia. Como acá esta necesidad no existe, entonces seguramente se deja un poquito en espera al juvenil y se permite más la presencia del extranjero. Bueno, a largo plazo es buena entonces esa necesidad económica que obliga a utilizar jugadores más baratos, pero por lo mismo a formar tus propios futbolistas. Es cierto que parte de una necesidad, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las ventas. En Argentina están desesperados por vender los futbolistas porque, bueno, de eso se viven los clubes. Y acá siempre se demora o se dilata o no es tan fácil que un jugador pueda acceder a otro fútbol, ¿no? Y eso también creo que lo retarda en el crecimiento. ¿Ahí qué sugerirías tú para el fútbol mexicano? En ese rubro, y después hablamos de otras cosas, pero en ese rubro, ¿cuál sería tu sugerencia? Yo soy de la idea de que los jugadores se tienen que ir medianamente formados. Si yo siempre puse el ejemplo de Edson y de Diego Lainez. Para mí uno estaba listo y el otro todavía le faltaba un poco más. Ahora, también es cierto que ante tantas dificultades que tienen los chicos para acceder a Europa, cuando le aparece una oportunidad como le apareció a Santi, yo creo que la tienen que aprovechar. Entonces él hoy juega en el Feyenoord, a veces juega, a veces no juega, a veces le toca estar en el banco, este fin de semana fue titular. Y a lo mejor le faltaba un periodo un poquito más largo de estadía en el fútbol mexicano para terminar de afianzarse en primera división. Pero la duda, yo entiendo la duda del jugador, y si después esa oportunidad no viene, y entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, yo digo, bueno, aunque no esté del todo formado, que vaya. Sí. Pero dices medianamente formado, o sea, no tienes que ser figura consolidada, pero ya cierto bagaje futbolístico que te permita que te permita desarrollar tener más herramientas y para pelear un lugar y para que no te pase tanto tiempo sin jugar y de pronto empezar a cambiar de club y todas estas cuestiones que después terminan indefectiblemente en el regreso pronto del jugador. ¿Y eso lo sabrá el jugador? O sea, el jugador siente, ya estoy listo para irme, es prematuro, pero tengo que irme porque tal vez no regrese la oportunidad, o debe sentirlo el técnico, su club, la gente que lo rodea. Yo creo que es un acompañamiento de todos, ¿no? Por lo menos desde los jugadores que yo tengo acá, que son los más jóvenes y que son muchos, yo me encargo de que sepan, por lo menos mi opinión.
Yo siempre le digo, yo no le doy consejos, yo le doy una opinión. Después tienen a su papá, tienen a su mamá, a sus hermanos, a sus representantes, y son ellos los que tienen que determinar. Pero yo sí soy de la idea, he hecho reuniones con un grupo de jugadores jóvenes para decirle que cuando estén listos para salir, cuando ellos sientan que pueden salir, salgan, porque el crecimiento definitivo está en Europa, no está ni en Argentina ni está en México, no es un problema de México. En Sudamérica o en Latinoamérica no se da el tema de que alguien pueda terminar de formarse. Y México tiene, desde mi punto de vista, mucho interés en que esto suceda, porque nosotros vamos a dar una lista de jugadores mundialistas y el 60% de los jugadores o el 70% de esa lista está jugando acá. Sí. A esos jugadores que te refieres son tus seleccionados. Sí. A ellos sí los aconsejas. Sí, dices, sí. Creo que sí te conviene irte, no te conviene irte. Y gracias a Dios me preguntan mucho. Interviene siempre en esos casos. Sí, no por iniciativa mía, no, por iniciativa de ellos. Claro, sabes que ellos lo quieren y cuentan con tu opinión, con tu sugerencia, que a veces puede discrepar con la del técnico del club. Es posible, pero a mí me interesa que al jugador le vaya bien. Y no lo hago solamente desde mis intereses personales que están dados porque yo soy el técnico hoy de la selección. Lo hago porque creo que es lo mejor para el futbolista. En definitiva, yo creo que si estamos hablando de México, no nos vayamos a otros países. Sí. En definitiva, lo que necesitamos, desde mi punto de vista, es más opiniones sinceras para que el fútbol mexicano todavía sea mejor. Claro. Y en ese sentido, obviamente, pensarías que una selección mexicana estaría más fortalecida si en lugar de 10 jugadores en Europa, algunos con intermitencias, hubiera 40. Y de esos 10 consolidados, figuras en los grandes equipos. Obviamente eso le permitiría dar un salto de calidad a nivel de selección. Bueno, hace poco yo les ponía un ejemplo, cuando México debuta en la Copa del Mundo con Alemania, a Alemania lo atacaba el extremo derecho de la Real Sociedad, creo que recién llegado a la MLS, el 9, no sé si era del Manchester o del Real Madrid en ese momento, y el extremo izquierdo era del PSV Eindhoven. Sí. Nosotros jugamos con Colombia hace 15 días y el extremo derecho era de Cruz Azul, el 9 de América y el 11 era de Guadalajara. Eso ya te dice todo a ti. No, es que digo, yo preferiría que los 3 que jugaron con Colombia, que lo hicieron muy bien, sean los 3 de claro. Porque además les ves nivel para eso. Y fundamentalmente me parece que hoy, con la apertura que hubo desde hace unos años, sí hay posibilidades para todos en Europa. Ahora, hablabas del factor económico, que obviamente incide en el caso de Argentina. Vete pronto porque aquí no vas a ganar el dinero que puedes ganar en otros lados. Y si todavía no das para Europa, pues México es como un trampolín. Sí. ¿No? En el caso del fútbol mexicano es distinto. Muchos jugadores, tú sabrás que para irse a Europa tendrían que sacrificar en lo económico incluso. Sí. Y ahí es donde, ¿cómo resuelves ese problema? Y ahí es donde la opinión mía termina, pues ¿no? Porque yo siempre les digo, hay una cuestión económica donde yo no tengo ninguna participación y no me meto. Pero también entiendo que el jugador es un animal de competición y quiere competir y competir y quiere competir contra los mejores. Y puede ser, tal vez sacrifiques al inicio, que ha habido algunos casos en México así. Bueno, ahora se dio uno de estos pero si te va bien, te vas a ir a otro nivel económico incluso. Sí. Y también hay jugadores, que se dio ahora, que no hicieron, estando allá, una gran diferencia, pero jugaron 7 años de corrido en Europa, y han venido acá y ahora dice, bueno, ahora sí necesito hacer la diferencia porque me fui allá priorizando lo deportivo, pero no hice la diferencia. Entonces me vengo a México y ahora la hago. La económica. Sí. Hasta el regreso. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hay varios casos de esos que conoces. Uno por lo menos. Bueno.